Muy bienvenidos al espacio Soobet de esta semana que compartimos habitualmente con ustedes. Ya talla por estas horas en la Argentina el dólar agro. Todavía no están oficializadas las economías regionales que pueden empezar a usufructuar en algún momento este diferencial cambiario a 300 pesos para que sus exportaciones sean más fluidas y ellos en realidad puedan ser más competitivos en el comercio internacional. En lo que respecta a la soja puntualmente, tímidamente empezaron las liquidaciones, muy por debajo de las expectativas, aunque muchos descuentan que en los próximos 45 días se va a llegar a los 5.000 millones de dólares, que es lo que estima recaudar el Banco Central de la República Argentina, que es el objetivo básico de todo este tipo de política. Una política que le ha pegado de lleno a otros sectores tan importantes de la economía agroindustrial que por supuesto merecen la pena el capítulo aparte. Por ejemplo, la producción tambera, aquellos que alquilan. Hay que tener en cuenta que buena parte de la agricultura en la Argentina se hace sobre base de campo alquilado. Se especula que en la zona central el 70% de los productores agrícolas hacen su actividad en campos alquilados. Esto afecta e impacta directamente sobre ellos. La producción de cerdo, de proteína animal, con alto impacto en el incremento de costos de nutrición, entre otras cuestiones. Se conoció esta semana un dato muy interesante: el stock del ganado bovino con un corte al 31 de diciembre, un salto importante desde el punto de vista de la cantidad en lo cuantitativo, 1,6% más de lo que se había registrado, de acuerdo al dato elaborado al 31 de diciembre de 2021. En la Argentina hay 54.242.600 cabezas. Y el gran salto, esto sí que me parece un dato a tener en cuenta y a resaltar sobre todo, lo aporta el ternero. Entre 600 y 700.000 terneros más de lo que se había producido el año inmediato anterior. Esto nos permite hablar de un incremento productivo del 4,5%. Y acá entra, me parece, en el análisis un aspecto que es significativo para la ganadería argentina. Sobre todo si tenemos en cuenta y analizamos que uno de los debes que tenía el primer eslabón de la cadena productiva, que es la cría, que venía teniendo índices de marcación muy bajos, del 62 al 63%, marcó un hito histórico. Fue del 67%, que en parte es lo que nos permite ver por estas horas en la dinámica del negocio adelantado de la zafra, un notable incremento en la oferta de terneros en este primer trimestre 2023 con el mismo lapso del año pasado o con los registros de los últimos años, porque al mismo tiempo se conoció el dato de faena: 1.290.000 cabezas faenadas. Empuja la seca la salida de la vaca y los fallidos tactos. Tenemos que hablar de un incremento notable en la faena de hembras. La faena creció un 13% con respecto a febrero de este año y un 20% con respecto a marzo del año pasado. En realidad al revés, ¿no? 13% con respecto a febrero, 20% con respecto a marzo del año pasado. Un salto cuantitativo relevante que lo explica en buena medida la salida de vacas. Para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando con la oferta de vacas, en el mercado de cañuelas en esta última semana, con ofrecimientos realmente de magnitud, el 60% del volumen negociado fue vaca estrictamente. El otro dato que hay que tener en cuenta y que tiene que ver directamente con la seca de la cual venimos hablando es el peso medio de faena: 229 kilos. A mediados del año pasado habíamos observado el récord en este sentido de 236 kilos. Han desaparecido muchos procesos virtuosos de recría que agregaban muchos kilos barato a pasto que hoy no se pueden desarrollar justamente por esta penalización. Dinámica de la reposición: el ternero 480 pesos de promedio, leve tendencia positiva. Macho y hembra 460, la ternera 430. Y lo que más está buscado, justamente ese es el novillito recriado, de 300, 320 kilos, con un promedio en 400, 410 pesos, que aspira a la industria frigorífica para llevar
de forma vertical a la producción hotelera del engorde a corral. El gordo no se ha movido demasiado. Tu bienestar y el de los animales es lo que nos moviliza todos los días. Este otoño tenés una nueva oportunidad de lograr los resultados que esperás. Comprando 25 kits Diprogest 600 más Folirec SG recombinante, obtené un 15% de descuento y una mesa plegable de regalo para que tu día en el campo sea más confortable. En Lechería se publicó esta semana el precio Silea, que es el precio promedio de lo que recibe un productor tambero por litro de leche en tranquera de tambo. 81 pesos con 53 centavos, 10,1% más de lo que pagaba este precio la industria, en realidad el productor, el mes pasado. Y tenemos que hablar de un incremento del 101% en la comparación interanual, por debajo de la inflación. Hay que tener en cuenta que los costos, sobre todo de producción como consecuencia de la seca, están muy por encima de este 100% en los últimos 12 meses, con lo cual lo revela Coninagro en su informe de semáforo mensual que la actividad láctea en la Argentina tiene un semáforo en rojo, denunciando una crisis severa justamente por el incremento de costos. Dólar soja, impacto en los alquileres, impacto en los subproductos y menos recurso forrajero para producir ese litro de leche en tranquera de tambo. Y en cerdos, el capón respetando más o menos los precios de la semana pasada. El máximo, 352 pesos, aunque el Promag ya anunció 380 pesos por kilo de capón magro masiva. Esta actividad también muy condicionada por el impacto dólar soja en costos, con lo cual, bueno, empieza a premiar una situación que evidentemente no termina de despegar cuando hablamos del precio que hoy por hoy recibe un productor en granja. Sovet te mantiene informado todas las semanas. Sovet, nuestra receta, la mejor receta.